Hola, mi nombre es Diego Musín, soy psicopedagogo de la institución y junto con Celeste Címbaro, psicóloga de la institución, queremos compartir con ustedes esta charla a través de la virtualidad, pero como si estuviéramos juntos, esta charla acerca de la inteligencia sin S y la inteligencia con S al final, las inteligencias. Nos vamos a parar sobre un modelo teórico de las inteligencias múltiples, pero para eso vamos a hacer un pequeño, un brevísimo recorrido acerca de otras concepciones de la inteligencia para otros autores. Pero antes de eso, a mí me gustaría hacer una pequeña dinámica que de una manera práctica y pragmática nos pudiera poner en foco acerca de lo que vamos a estar compartiendo. Si yo levantara este objeto acá, si estuviera frente a ustedes y nos miráramos los ojos y yo les preguntara, ¿qué es esto? Y alguien de ustedes estirara su mano y yo se la diera y le preguntara mirándola, ¿qué es para vos esto? Tal vez vos tomaras este objeto, lo miraras detenidamente y sin indagar demasiado me dijeras, obvio, una pelota. Y yo te preguntaría entonces, está bien, es una pelota, pero ¿qué más? Y se la diera a otra persona y esa otra persona la mirara también detenidamente, buscando a ver cuál es el truco en la pregunta, la mirara, la tocara y me dijera entonces, es una pelota roja de plástico, como si al unir propiedades estuviera diciendo algo más, aparte de que es una pelota, y yo también le diría, sí, es verdad, es una pelota roja y de plástico, pero se la volvería a entregar y le preguntaría, ¿pero es solamente eso o es algo más? Entonces alguien, tal vez, me la pidiera, yo se la daría, tomá, te la entrego y te pregunto, ¿qué es? ¿Qué es esto que tengo en mi mano derecha? Y entonces vos me dirías, es una esfera roja de plástico. Y yo te diría, sí, muy bien, es una esfera, una pelota roja de plástico, pero ¿qué más? Entonces alguien de por allá, más atrás, me pediría la pelota, yo se la tiraría, la tomaría y me diría, además de una pelota y una esfera y roja y de plástico, puede ser una nariz de payaso. Y yo le diría, muy bien, además de una pelota, puede ser también una nariz de payaso. Pero te miraría, y vos me mirarías, y yo te preguntaría otra vez, ¿estás seguro? ¿O puede ser algo más? ¿Qué es esto? Y esto podría seguir en el tiempo, en esta charla, y tendríamos muchísimas respuestas, tantas como interlocutores hay. Pero la pregunta, el disparador acerca de qué es esto, esa pelota roja de plástico, esa esfera, esa nariz de payaso, en realidad nos va a circunscribir a que la pregunta tiene siempre que ver con un contexto y que tiene tantas respuestas como interlocutores hay de acuerdo a lo que estamos hablando. Si de repente estuviéramos en una charla de técnicos de fútbol y yo levantara la pelota roja de plástico,
rápido, me dirían los técnicos, pero es una pelota. Y con esta pelota lo que vas a hacer vos como coordinador de esta charla es mostrarnos estrategias de juego, la mejor manera de atacar, la mejor manera de defender, cómo optimizar un equipo de fútbol, cómo motivar a los jugadores. Pero si no fuese una charla de técnicos de fútbol, y en cambio fuese una convención de payasos, yo levantara la pelota roja de plástico, la esfera roja, y los payasos reunidos, todos con sus narices, todos pintados, me dirían, es una nariz de payaso. Y con esto lo que vos vas a venir a, a mostrarnos, a contarnos, a hablar y abrir el debate, la charla, la interacción, es acerca de las mejores maneras de hacer reír. ¿De qué forma motivar un buen espectáculo? ¿De qué manera entretener al público? Entonces, para el primer grupo, que eran técnicos de fútbol, era una pelota de fútbol. Y el disparador para hablar sobre fútbol. Para este grupo de payasos, en una convención internacional de payasos, esta pelota roja de plástico era el disparador para hablar acerca de la gracia, del humor, del don de hacer reír, de entretener al público. Pero si no fuese ni una convención de payasos, ni una convención internacional de técnicos de fútbol, y solamente fuera esta charla entre nosotros acerca de la inteligencia, con esta pelota roja de plástico, podríamos preguntarnos, ¿no es acaso la inteligencia como esa pelota roja de plástico? La pregunta entonces es, ¿qué es la inteligencia? Y con esta charla informal vamos a tratar de ver un poquito algunas respuestas, y vuelvo a decir lo mismo que dije al principio, no intentamos agotar el tema, sino solamente levantarnos una pregunta. ¿Qué es la inteligencia? ¿Podemos hablar de inteligencia o podríamos y debemos hablar de inteligencias? Las inteligencias, la teoría de las inteligencias múltiples. Bien, dijimos que acerca de la inteligencia hay distintas miradas, distintas perspectivas. Piaget, psicólogo educativo, referencia en lo que refiere a todo el proceso evolutivo del ser humano, sostiene que la inteligencia de alguna manera es de qué manera se interpreta y decodifica el mundo de acuerdo a la edad, y por eso determina distintos estadios a lo largo del transcurso de la vida de un sujeto, y que de acuerdo a su avance, al completar con éxito cada etapa, esa inteligencia, esa capacidad de asimilar lo que va de acuerdo a la interrelación con el mundo, se va desarrollando. Sostiene que si no se culmina una etapa con éxito, las competencias que tiene que tener propias de una etapa, la siguiente etapa queda truncada, por lo tanto, ese niño, independientemente de su edad cronológica, si no tiene las competencias que esa edad dictamina que tiene que tener para poder asimilar precisamente ese conocimiento y convertirlo en aprendizaje, de alguna manera no podrá continuar asimilando nuevos conocimientos. De acuerdo a una nueva etapa. Piaget tiene tres conceptos básicos y necesarios para comprender la inteligencia y de qué manera el conocimiento puede convertirse en aprendizaje. Por un lado habla de la asimilación, que es la capacidad de absorber esa información en la interrelación con el mundo a través de la experimentación,
de qué manera luego esa asimilación va buscando una equilibración, es decir, se va acomodando a lo que, a lo previo, a esa información previa, para complejizar esta información, para complejizar este conocimiento y convertirlo en un nuevo aprendizaje. Lo que Ausubel de alguna manera llama el aprendizaje significativo. Partir de experiencias previas, conocimientos previos, para entonces luego, sobre ese cimiento sólido, ir construyendo nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Entonces Piaget, por un lado, habla de una asimilación, de una acomodación y una equilibración. En esas tres instancias es que media la inteligencia para producir aprendizaje. Vygotsky habla acerca de cómo los procesos sociales influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales. Le da muchísima importancia al otro, al que va mediando, llámese docente, llámese tutor, llámese padre, llámese compañero, quien fuera. De hecho, Vygotsky introduce un concepto muy interesante respecto a la interacción con el otro, la necesidad del otro para el desarrollo de las habilidades no solamente interpersonales, sino también cognitivas, y que tiene que ver con la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo para Vygotsky? Es, a manera casera, la distancia que hay entre lo que la persona sabe y lo que puede llegar a saber. Y que esa distancia se va a ver acortada de acuerdo a la interacción social. Y allá por 1900, Binet plantea la inteligencia como algo medible, cuantificable, y nos ofrece la primera escala de medición. Los famosos test psicométricos que miden, dan un número. ¿Está? Pero más adelante, Gardner plantea esta teoría acerca de las inteligencias múltiples, donde no habla de la inteligencia, sino de las inteligencias, y ofrece una definición que dice que la inteligencia en realidad tiene que ver con la capacidad de resolver problemas de manera creativa, la capacidad de resolver problemas de manera creativa y producir productos útiles para una cultura. Plantea 8 tipos de inteligencias que después, a lo largo del tiempo, van sufriendo modificaciones. Incluso las neurociencias también plantean otros tipos de inteligencia, como ser la inteligencia espiritual, entre otras. Sin embargo, vamos a quedarnos en estas 8 que son de alguna manera el modelo base de Gardner, donde plantea 8 tipos de inteligencia y dice que en realidad todos tenemos todas las inteligencias en mayor o en menor grado, pero que hay por lo menos una o dos que son las que priorizan. Plantea la inteligencia lingüística, donde, por ejemplo, si yo mostrara esta misma pelota, quien tuviese predominantemente este tipo de inteligencia desarrollada, nos hablaría acerca de la pelota, nos diría características acerca de la pelota, nos contaría, hasta nos haría una historia acerca de la pelota. Esta inteligencia supone la sensibilidad al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usar el lenguaje para lograr el éxito. Yo no sé si ustedes conocen alguna persona que tiene esa facilidad para contar, para explicar, facilidad para escribir. Estas personas tienen la facilidad de acuerdo a la inteligencia lingüística. Escritores
poetas, políticos, sin caer en cuestiones de opiniones, ni de colores políticos. Toda persona que tiene facilidad para hablar con coherencia acerca de algo, a través de la palabra, del lenguaje, tanto verbal como escrito. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis y la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje, la retórica, la explicación y el metalenguaje. Ese es su fuerte. Son esas personas que al momento de estudiar y de rendir un examen, prefieren siempre el examen oral, la exposición oral. En el escrito por ahí muchas veces se le complica un poco, no porque la inteligencia lingüística no tenga que ver con la escritura, sino porque en un examen, como ustedes saben, incluyen otros factores como ser el tiempo, los nervios de una presión ahí, de un contexto, una pregunta, donde a veces sentimos que no nos alcanzan los renglones para explicar todo lo que podríamos explicar de manera verbal. La inteligencia lingüística. Tenemos también los otros tipos de inteligencia que Celeste les va a explicar de manera mucho más detallada. Inteligencia lógico-matemática. Tenemos la inteligencia espacial, tenemos la inteligencia corporal kinestésica o sinestésica, que tiene que ver con el movimiento. Tenemos la inteligencia interpersonal, mi relación con el otro, mi capacidad para relacionarme con los demás, y la inteligencia intrapersonal, de conocerme a mí mismo lo suficiente como para saber quién soy, para poder hacer empatía con los demás. Y que de estas dos tipos de inteligencia, interpersonal e intrapersonal, es lo que luego Goleman entiende y fusiona y explica de alguna manera y desarrolla de una manera mucho más profunda como la famosa inteligencia emocional. La inteligencia naturalista, espero que les haya servido, más que para ser categóricos y traer todas las respuestas, para generarnos preguntas y una charla abierta. Para lo que necesiten, a disposición, les mando un fuerte abrazo. Hola, ¿cómo están? Soy Símbaro Celeste, licenciada en Psicología, trabajo en el Instituto IAD. Conmigo van a continuar viendo y trabajando acerca de la teoría de las inteligencias múltiples. Con Diego estuvieron trabajando un poquito ya sobre lo que es la inteligencia lingüística. Ahora vamos a continuar con la inteligencia musical. ¿Qué es la inteligencia musical? Veamos. Entonces, este tipo de inteligencia tiene que ver con aquellas personas que presentan la habilidad de expresarse, de comunicarse, de sentir y de relacionarse a través de la música y de los sonidos, a través del cuerpo, a través de diferentes instrumentos, ¿sí? Estas personas tienen la capacidad para percibir las formas musicales, tienen sensibilidad al ritmo, a diferentes tipos de tonos y timbres, como así también a los sonidos de la naturaleza y del medio ambiente, ¿sí? Este tipo de personas tienen la habilidad de percibir, de discriminar, de interpretar y transformar a través de los sonidos, ¿sí? Son personas que generalmente les gusta cantar, les gusta silbar, constantemente están investigando acerca de cómo crear o del uso de diferentes instrumentos musicales, constantemente están investigando acerca de la vida de los cantantes, ¿sí? Llegan a ser compositores, llegan a ser cantantes, llegan a ser ingenieros de sonido, ¿sí? Siguiendo por ahí con la actividad con la que estaba trabajando Diego, de la pelotita roja, ¿sí? De una persona en quien se encuentra desarrollada la inteligencia musical, ¿qué haría? Como decía él, ¿sí? Estaría tocando la pelotita y generando sonidos con los dedos, ¿sí? Por otro lado, podría tirarla al suelo, ¿sí? Y al tirar la pelota al suelo, podría acompañar ese movimiento y ese sonido con los pies, ¿sí? Bien, ahora continuemos con la inteligencia lógico-matemática. Entonces, este tipo de inteligencia tiene que ver con aquellas personas que presentan la habilidad
de solucionar problemas lógicos, de producir, de leer y comprender símbolos matemáticos. Son personas que les gusta mucho trabajar con números, ¿sí? Esta inteligencia implica la capacidad de usar los números eficazmente, de analizar problemas lógicamente e investigar problemas científicamente, ¿sí? Son personas en quien se desarrolla el pensamiento abstracto, ¿sí? Con la precisión y la organización a través de pautas o secuencias, ¿sí? Les gusta mucho investigar acerca de las secuencias, estadísticas, tienen mucha facilidad para trabajar en los programas de computadora donde se usa el lenguaje matemático, ¿sí? Estas personas, bueno, son matemáticos, científicos, lógicos, contadores, ¿sí? Les apasiona mucho el trabajo con los números, tienen mucha facilidad para trabajar con los números, ¿sí? Por otro lado, vamos a continuar con el otro tipo de inteligencia que tiene que ver con la inteligencia espacial, ¿sí? ¿A qué se refiere la inteligencia espacial? ¿Sí? Tiene que ver con aquellas personas que tienen la capacidad para percibir imágenes, formas, colores, ¿sí? Integrar este tipo de elementos y ordenarlos en el espacio, como así también para poder relacionarlos entre sí, ¿sí? Tienen la capacidad de poder formar e imaginar dibujos de 2 o 3 dimensiones y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. Estas personas en quien se encuentra desarrollada la inteligencia espacial tienen mucha facilidad para recordar fotos, objetos, en lugar de palabras, ¿sí? Aquellas personas en quien predomina la inteligencia espacial o visual recuerdan mucho la forma, los colores, ¿sí? La posición de los objetos en los lugares, ¿sí? Tienen memoria visual. ¿Sí? Son personas que prefieren pasar el tiempo dibujando, pintando, jugando videojuegos, construyendo modelos, leyendo mapas, estudiando ilusiones ópticas y laberintos. Son personas que les gusta filmar, ¿sí? Trabajar mucho con las imágenes, con las formas, con los colores, ¿sí? Generalmente estas personas son arquitectos, pilotos, navegantes, los jugadores de ajedrez, los cirujanos, los pintores, ¿sí? Les gusta mucho poder relacionar los objetos entre sí, ¿sí? Y, bueno, tienen mucha memoria visual. Entonces, por ejemplo, continuando con la dinámica, eh, a una persona que le llegue la pelotita roja, se va a fijar el color, se va a fijar si tiene algún detalle esta pelota, ¿sí? De qué manera llega, ¿sí? Quién se la pasa, tienen mucha memoria visual, ¿sí? Sobre el objeto y a dónde llega o dónde se encuentra ese objeto, ¿sí? Y mucho más también si tiene colores o algún tipo de detalle, ¿sí? Bien, continuamos entonces ahora con la inteligencia kinestésica corporal, ¿sí? Bien, entonces tiene que ver este tipo de inteligencia con aquellas personas, tiene que ver con aquellas personas que piensan a través de las sensaciones somáticas, que usan el cuerpo para relacionarse, ¿sí? Los movimientos para relacionarse con el otro, ¿sí? Constituye la capacidad de usar el cuerpo total o algunas partes del cuerpo para expresar ideas, para aprender, para resolver problemas, realizar actividades o construir productos, para relacionarse con otras personas, ¿sí? Estas personas aprenden las destrezas físicas rápidamente y fácilmente. Y, por ejemplo, son aquellas personas que constantemente se encuentran en movimiento, que no pueden quedarse quietas, que les gusta bailar, actuar, imitar gestos, expresiones de varias personas, ¿sí? Incluso estas personas piensan cuando se mueven, a través de los movimientos del cuerpo, ¿sí? Y de esta manera también se están relacionando con los demás. Entonces, veamos, este tipo de personas, por ejemplo, puede llegar a utilizar la pelotita roja, ¿sí? Para
pasársela por el cuerpo y ver qué sensaciones transmite esta pelota, ¿sí? Puede trabajar tirando la pelota, apretando la pelota, trabajando la motricidad fina y la motricidad gruesa, ¿sí? Y de esta manera incluso generar una dinámica con otras personas, ¿sí? Bien. Continuamos entonces ahora con la inteligencia interpersonal. ¿A qué nos referimos con inteligencia personal? ¿Sí? Este tipo de inteligencia predomina en las personas que tienen la capacidad para relacionarse con el otro, ¿sí? De fijarse en las cosas importantes para otras personas, ¿sí? Acordarse sus intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, sus intenciones, tener en cuenta todas estas cuestiones de un otro, ¿sí? Incluso hasta muchas veces poder ayudar o acompañar a esta persona, ¿sí? Este tipo de inteligencia tiene que ver con poder establecer de manera correcta un contacto con otra persona, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, tiene mucho que ver con poder desarrollar la empatía, tener en cuenta al otro, ¿sí? Reconocer y distinguir las intenciones y sentimientos de la otra persona, ¿sí? Son personas a las cuales les gusta conversar, les gusta aprender en grupos, trabajar en parejas, ¿sí? O hacer actividades con otras personas. Son buenos mediadores de conflictos sociales. Este tipo de personas, por ejemplo, constantemente están organizando reuniones, actividades grupales, son personas a quienes se recurre para pedir ayuda, para pedir consejos, para pedir acompañamiento, y siempre están predispuestas, ¿sí? Sin que por ahí alguien les pida, ya ofrecen su ayuda, ¿sí? Bien. El contrario a este tipo de inteligencia, de hecho, a las personas que presentan este tipo de inteligencia interpersonal, no les gusta estar solas, ¿sí? Prefieren estar con otras personas, que es la manera en la cual se sienten cómodas, en la manera en la cual pueden transmitir, comunicarse, ¿sí? Tenemos la inteligencia intrapersonal en contraposición a la inteligencia interpersonal, ¿sí? ¿A qué nos referimos con inteligencia intrapersonal? Es la capacidad de conocerse a uno mismo, ¿sí? De poder entender, explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de dirigir las acciones y lograr varias metas en la vida, ¿sí? Son aquellas personas que necesitan tiempo para estar solos, para pensar, para que logran llegar a distinguir cómo se sienten, cómo estar, que pueden reflexionar acerca de sus sentimientos, de sus emociones, reconocerlas y poder expresarlas, ¿sí? Pero se sienten más cómodos estando solos, ¿sí? Pensando en sus proyectos, en metas, en sus objetivos, ¿sí? Estas personas prefieren trabajar de manera independiente, pensar en su futuro, reflexionar y establecer unas metas para lograrlas, ¿sí? Tienen un buen manejo de autoconfianza, autoestima, autocomprensión y automotivación, ¿sí? Al tener esa facilidad de poder verse por dentro. Poseen buen sentido de sus fortalezas y dificultades, ¿sí? Estas personas generalmente son teólogos, son maestros, son psicólogos y consejeros. Ahora bien, siguiendo con la dinámica, ¿qué haría una persona en quien predomine la inteligencia interpersonal o la inteligencia intrapersonal? Si le llega una pelotita roja a la persona en quien desarrolla la inteligencia interpersonal, ¿sí? Puede ser que la tire a otra persona, ¿sí? Para generar un vínculo, para generar una relación, ¿sí? Para generar una dinámica. Ahora bien, si esta persona desarrolla la inteligencia intrapersonal, quizás se la quede y piense, ¿qué hago? ¿La tiro al otro para relacionarme? ¿Me la quedo yo? ¿De qué me sirve esta pelota? ¿Qué me genera que me llegue una pelota? ¿Qué me produce a mí esta pelota roja? ¿Cómo la veo esta pelota roja? ¿Sí? ¿Es una posibilidad? ¿Es una amenaza? ¿Sí? ¿Qué me genera a mí esa pelota roja? Por último, tenemos la inteligencia naturalista. ¿En qué consiste este tipo de inteligencia? ¿En quiénes predomina este tipo de inteligencia? En aquellas personas que presentan interés por la naturaleza, ¿sí?
está determinada por una sensibilidad a las formas naturales, a las características geológicas de la Tierra. Presenta mucho interés por las plantas, por los animales, ¿sí? Por las formaciones de las nubes. Abarca la capacidad de distinguir y clasificar los detalles y elementos del ambiente urbano, de los suburbios o de lo rural. Son personas que constantemente están investigando sobre los tiempos, las formas de la naturaleza, y usan esto para servirse de la naturaleza y a su vez para poder servir a la naturaleza, teniendo en cuenta sus tiempos. Ahora que terminamos de desarrollar los diferentes tipos de inteligencia, me gustaría que retomemos el concepto de inteligencia en sí, ¿sí? Y recordar que se trata de un concepto amplio, de un concepto complejo, de que hoy en día no hablamos de un solo tipo de inteligencia, sino que hablamos de una gama de inteligencia. Gardner fue quien ideó este concepto de inteligencias múltiples en contraposición al paradigma de que existe un solo tipo de inteligencia, de una inteligencia única. Si bien él habla de diferentes tipos de inteligencia, es muy importante tener en cuenta que si bien cada inteligencia se presenta con cierta autonomía, esta no funcionan en sí sola o en forma pura o en forma aislada, ¿sí? Como ya se dijo anteriormente, las inteligencias son innatas, nacemos con todas las inteligencias, si bien en cada uno de nosotros predominan una, dos o tres inteligencias, que son con las que nos sentimos más mejor al momento de aprender, ¿sí? O de transmitir, o de sentir, o de pensar, o de actuar. Es muy importante poder pensar el concepto de inteligencia, a poder pluralizar este concepto de inteligencia, ya que esto nos va a servir, en especial cuando trabajamos con otras personas o con los chicos, con jóvenes, en poder pensar, conocer sus facilidades como así también sus debilidades, ¿sí? Poder potenciar estas cuestiones, estas facilidades que ellos tienen y poder trabajar o reforzar las debilidades. Es muy importante conocer los estilos de aprendizaje que tiene cada uno, porque estos son indicadores de cómo cada persona aprende, cómo perciben la información, cómo interpretan y cómo ordenan e impactan en cada uno, como así también en el mundo emocional, porque de acuerdo a todo esto van a actuar. Muchas veces, al brindarle una actividad a algún chico, que puede que se le sea difícil, que no pueda resolverla y que se haga necesario que la modifiquemos o que la cambiemos, ¿sí? Y lo vamos a hacer con la mejor predisposición, pero por ahí siempre siguiendo el mismo estilo, ¿sí? O la mayoría de las veces apuntamos al cerebro por un mismo canal. Y no tenemos en cuenta que quizás no es el que mejor le queda cómodo al chico o al niño o al joven, ¿sí? Por ahí no es el que mejor lo sabe estimular al chico, ¿sí? Y seguramente ese canal mediante el cual nosotros estamos dando la actividad tiene que ver con nuestro estilo de aprendizaje o con nuestra manera de aprender. Por eso es muy importante tomarse un tiempo y prestar atención a eso, qué manera los chicos aprenden, mediante qué forma sienten, mediante qué manera le gestionan mejor la información. Y también al momento de dar una actividad poder estimular los diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Ahora los invito a poder reflexionar y poder preguntarse y a explorar sus inteligencias, ¿sí? De qué manera transmiten, de qué manera sentimos, de qué manera aprendemos y de qué manera conocemos. ¿Sí? Poder pensar en eso, y no para saber si somos mejores o peores que otras personas, sino justamente para comenzar a potenciar estos aspectos más fértiles y poder empezar a trabajar o reforzar las cuestiones más débiles que por ahí son dejadas de lado porque no nos sentimos cómodos. Así que bueno, espero que les haya servido este material. Les mandamos un saludo.